alegría está en vivir, mi alegría está en vivir, mi alegría está en vivir la palabra del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: les aseguro que si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Supongan que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las 99 en el monte y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, les aseguro que se alegran más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Lo mismo vuestro Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi hermanos, hoy escuchamos este Evangelio. El Evangelio está formado por dos partes que se han reunido, pero no están así en la Biblia, ¿no? La última parte del capítulo está un poquito más adelante, un pequeño corte, pero más o menos Jesucristo está en esta palabra. Siempre entendieron, por lo que han interpretado los evangelios, que cuando Jesucristo nos invita a ser como niños, nos está llamando a la humildad, el camino de la humildad, que va muy de la mano de la fe. Todo viene por lo que había pasado antes. Jesucristo ha exaltado a Pedro y los apóstoles murmuran contra eso y vienen hablando de ese tema. Y dicen los evangelios que vienen hablando entre ellos. Jesucristo les pregunta: ¿de qué hablan cuando vienen por el camino? Y ellos no le responden. Entonces es cuando le hace esta pregunta: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Le hacen esta pregunta. Y el detalle es, como decía, por ejemplo, San Jerónimo decía: ¿qué significa esto de ser niño? Como decía, todos los que comentan los evangelios siempre ven en ellos la humildad, pero decía, por ejemplo, específicamente San Jerónimo que un niño no persevera en la cólera, sino que olvida rápidamente el mal que ha sufrido. Uno a veces lo vemos cuando hay niños jugando, que a veces discuten, pelean, pueden llegar hasta darse un golpe, pero después al rato están otra vez jugando, ya se lo olvidó lo que pasó. Y otra cosa que decía San Jerónimo es que escucha con atención a su padre, a su madre, en el sentido de que esa actitud como de respeto, y también de que en el sentido también que decía de creer lo que le dice, en el sentido de que, bueno, está el detalle de esa inocencia, ¿no? de los niños. Yo comparaba también San Jerónimo con ese detalle de la fe, de escuchar la voz del Padre, la voz de Dios, no poner peros a la ley de Dios, sino que acogerla con sinceridad. Y todos esos elementos, entre otras cosas, que resaltan esa humildad, es hacerse como niños. Jesucristo está hablando, como dirá en otro lugar, de ocupar el último lugar. Hablando sobre el mismo, decía Jesucristo: yo no he venido a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, y la invitación que también Jesucristo le hace a los apóstoles, decía: el que no se haga pequeño como este niño, el que se haga pequeño como este niño, ese será el más grande en el reino de los cielos, y el que no vuelva a ser como niño no entrará en el reino de los cielos. Pero también decía: el que acoge
a un niño como este, mi nombre, me acoge. Pero también estaba el detalle de decir no, la traducción dice no despreciar a uno de estos pequeños, y otra traducción dice no escandalizar. En el sentido de que a veces uno con sus acciones puede escandalizar a otro que a lo mejor está iniciando en la fe o más pequeño en la fe, o que a veces no entiende ciertas cosas y uno a veces se supone que tiene que llamar a ser ejemplo. Es lo que pasa lamentablemente cuando han sucedido todos estos casos de abuso de menores, de sacerdotes, de obispos, de gente relacionada con la jerarquía de la iglesia, que han sido medio de escándalo, que mucha gente se aleja de la iglesia, algunas gente se aleja de la iglesia. Y en ese sentido también Jesucristo invita a ese no escandalizar. Y la última parte también es aquello de la oveja perdida, que habla de la acción de Dios, que es ese pastor que deja a las 99 y va en busca de la oveja que se ha salido del rebaño. Y decía, habrá más alegría por aquella, por las 99 que no se ven en realidad. Que habla, como decía al final del Evangelio, el Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Por eso Jesucristo a los apóstoles les muestra, digamos con su ejemplo, todo eso. Es el último, la invitación constante de poner en práctica el amor al prójimo, de no, como dice en el sermón de la montaña, no devolver el mal con el mal, sino tratar de destruir el mal a fuerza de hacer el bien. Y todos estos son elementos que pueden estar ahí presentes en ese hacerse como niño, hacerse el último, la humildad, la sencillez, el dejarnos guiar por el Señor, la actitud de inocencia, de obedecer a Dios, de no perseverar, como decía San Jerónimo, en la cólera, en la ira, y olvidar o perdonar el mal que se nos ha hecho. Todos esos detalles son elementos que nos invitación a tener presente en cuanto a ser discípulo de Cristo, seguir al Señor. Si tenemos presente esto, podamos también dar gracias al Señor, porque quizá en algún momento todos nosotros hemos sido también esa oveja perdida que el Señor ha ido en busca nuestra. Nos ha cargado, como dice en otro momento el Evangelio, como el buen pastor que carga a la oveja enferma o la oveja descarriada sobre esos hombros para devolverla a los rebaños. Cada vez que el Señor nos ha perdonado, las veces que no hemos sido como niños, que hemos sido orgullosos, que hemos sido soberbios, que hemos sido de otra forma diferente, es la imagen de ese pastor que nos ha devuelto al rebaño, que nos trata, que nos muestra, como dirá San Juan en su carta, que el amor consiste no en que nosotros hayamos podido amar a Dios, sino en que Él nos amó primero, que nos ha mostrado el verdadero amor para que nosotros también podamos poner en práctica aquello, o sea, dar aquello que hemos recibido. Gracias, Señor. Amén.